y seguimos. Ok, chicos. Bien, vamos recordando, ¿no es cierto? Recordando, por favor, ¿quién me da una manito, ¿no es cierto? Indicando cuál es la diferencia entre guerra y revolución. Guerra viene a ser Este, un combate o conflicto el cual busca imponer algo. Revolución, en cambio, era como un cambio estructurado que generaba social, económica, políticamente, un cambio radical a través de una estructura. Chévere. Bien, mi querido Job, ¿le tienes clara la película? Delia, ¿me querías decir algo también? A ver, dinos nomás, con confianza, mija. no, ya lo dijo mi compañero Hop. Muy bien, buena salida. Ok, bien, entonces está bien. Chévere, correcto, eso era, ¿no es cierto? Aquí estaba, ¿no? En la lámina. Justamente, ¿no? La guerra va a eso, ¿no? Nos damos los puñetes, ¿no es cierto? Y hasta ahí acabó el asunto. Básicamente esa es la guerra, ¿sí? En cambio, la revolución no es tanto así, ¿no es cierto? Entra en el tejido, ¿no es cierto? Social, se mete y va cambiando todas las estructuras. ¿Cuáles son las estructuras sociales? Va desde un gobierno, ¿no es cierto? La forma como se maneja, ¿no? Administra un país, va también la cultura. Chicos. La cultura es una de las cosas que la primerita que revoluciona, vamos a ver ahorita la revolución cubana, por ejemplo, ¿no es cierto? Terrible de cosas. La cultura, dentro de la cultura está el arte, la educación, la religión, ¿no es cierto? Una revolución te cambia todo, es como agarrar una licuadora pero así en largos periodos, ¿no? Generalmente se tejen en varios, en largo tiempo. Si queremos hacer esa proporción, pues en general las guerras duran años, pues las revoluciones de cambios pueden ser permanentes, ¿sí? Guerra más larga, ¿no es cierto? O de las más largas, yo les podría citar dos. La guerra entre los musulmanes y españoles, ¿sí? ¿Sí? Desde el siglo VII hasta el siglo XIV. Esa fue una guerra fuerte porque se tomaron los musulmanes, pues, ¿no? Parte de España. Entonces, y fueron 7 siglos, 700 años de luchas. Otra grande también son las cruzadas, que les había dicho alrededor de 300 años, ¿no es cierto? Cristianos contra musulmanes. Básicamente estas dos religiones, bueno, han tenido estos conflictos, ¿no? A lo largo de la historia. Y hoy no es la excepción, ¿ah? Hace unas semanas, lamentablemente, no sé si ustedes se enteraron, pero en Francia, ¿no? Parece que fue en Notre Dame, ¿no es cierto? En esta parroquia, les degollaron a unas personas, entraron unos musulmanes, ¿no es cierto? Fanáticos, asesinos, y les cortaron el pelo, ancianitos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el hecho de estar en la misa, ¿no? Entonces, esto no se ha acabado, esto sigue, chicos, ¿no? Ahorita están un poco más bajados, todo eso, pero algún rato vuelven a esta edad, ¿no? Esa es de la diferencia, ¿no? Son conceptos poderosos, ¿no? Claro que le tenemos miedo también a la guerra, por supuesto, al menos con la cantidad, como está en la fotito, ¿no? De armas atómicas que tenemos ahora, Dios no. Un bombazo nomás, ¿no es cierto? En una ciudad grande y comienza la grande en todo lado, ¿no? Entonces, Estados Unidos, China, Rusia, son países que tienen pero para regalar, ¿no? Ahí está Inglaterra, Francia tienen su poder también, Japón no se queda atrás, bueno. Entonces, sí, el mundo vive en un hilo, chicos, ¿no? Vivimos en un hilo que realmente cualquier rato esta cuestión estalla, ¿no? Bien, entonces vamos viendo, ¿no es cierto? Bueno, son razones de las guerras, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver, de pasadas, simplemente vamos a ver, son más o menos entre unas 10 deben ser revoluciones y guerras, chicos, que es lo que vamos a ver esto en una hora, que es lo que nos queda si avanzamos. Vamos a ver las ideas principales. Necesitamos que resuman bien ustedes también. Entonces ya les prevengo, no más las 10, es necesario saberlas, muy necesario. Preguntas hay de eso, preguntas relacionadas de eso también hay. Entonces, sí o sí, de al menos así, aunque sea de a grosso modo, pero entonces comenzamos con estadounidense porque viene a ser la primera, ¿no es cierto? La primera, digamos, en este concepto de revolución, ¿no? Estadounidense. Acuérdense que, ¿no es cierto? Estados Unidos se forma por la invasión, ¿no es cierto?, de los ingleses, en su mayoría, pero también hubieron inmigrantes, ¿no es cierto?, holandeses, etcétera. Pero en su mayoría fueron Inglaterra, ¿no? Inglaterra, que es de
a Norteamérica, ¿no? ¿Ya? También llegaron los españoles, por si acaso, chicos, ¿no? Lo que se impuso por tema en Inglaterra, al menos al norte. Está en México, ¿no es cierto? Se robaron, pues, ¿no es cierto? Eran de México, México hispánico, ¿no es cierto? Fueron robados, ¿no es cierto?, en guerra, ¿no es cierto?, por los norteamericanos, los ingleses, ¿no? Sí, así pasó. Realmente México sería más grande, ¿no? California era de ellos, ¿sí? Entonces, miren, es así como se ha dado estas guerritas, ¿no? Entonces, bien, llegan allá, ¿no es cierto? Estamos hablando de los años 1775, 1783, ¿no es cierto? Y las colonias, que eran 13, ¿no es cierto?, decidieron ya independizarse. ¿Por qué? Porque la corona inglesa pedía muchos impuestos, sobre todo uno del té y otro del papel, fueron los que les dieron la paciencia a los nativos ya de Norteamérica. Y dijeron, ya no tenemos por qué estar pagando para los caprichos de unos gobernantes lejos. Entonces empezaron a independizarse, ¿no? Aquí están los chicos, ¿sí? Las 13 colonias. Está Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, ¿no es cierto? Delaware, Maryland, Pensilvania, Nueva York, ¿no es cierto? Aquí está Massachusetts, ¿no es cierto? Rhode Island, Connecticut, ajá, es de esta parte, esta esquina a la, ¿no? Acá a la derecha del continente americano, ¿no? Ahí está todito, ¿no? Ok, y curiosamente también suelen ser estados importantes en los que se disputa, pues, la ganancia o no del partido, o del presidente, ¿no es cierto?, con elecciones. Siguen siendo muy importantes. Nueva York, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, estas son las 13 colonias, ¿no? Entonces, estas se unen, ¿no es cierto?, y empiezan a combatir con Inglaterra directamente, ¿no? Aquí están, ¿no? Inmigrantes de Holanda, Alemania, claro, Irlanda, Escocia, Suiza y Francia, ¿no? Llegaron bastante también a Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, bien, estas 13 colonias, como decía, entran a la pelea, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos avanzando, como les digo a ustedes, lo más prontito. ¿Ok? Guerra de 7 años, ¿no es cierto? Es importante, guerra de los 7 años en esta revolución estadounidense, sí, desde 1756 hasta 1763. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ya se toman Canadá y Luisiana, ¿no? Luisiana, ya se toman los rebeldes, ¿no? Los revolucionarios, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, claro, aquí está, ¿no? Lo que les decía. El tesoro se vio empobrecido en Inglaterra, entonces quisieron sacar más dinero con impuestos y eso sí, ya les llevó al límite de la paciencia, ¿no? Aquí están los impuestos, justamente impuesto al timbre o al papel. Todo documento público tenía que llevar un impuesto, aquí está, ¿no es cierto? Y en 1765 en Nueva York, ¿no es cierto?, se realiza el primer congreso, ¿no?, rechazando este tributo. ¿Ok? Claro, la presión hace que el Parlamento inglés derogue esta medida, ¿no? Pero es suficiente, ¿no? ¿No? Impuesto, aquí hay otro impuesto, perdón, al papel. Aquí está el impuesto al té que les decía, ¿no es cierto? Miren, o sea, no se cansaban, ¿no? Bueno, decidieron quitarlo, pero creaban otro, un impuesto, ¿no? Creaban otro, creaban otro y otro más. Entonces, la cultura norteamericana no es realmente de tantos impuestos, chicos. Son estrictos en los que tienen, sí, sí. Pero si realmente es desarrollado como economía, es porque no hay tanto, pareciera ser, ¿no es cierto?, en un estado tan grandote como, ¿no? Entonces, no, más bien tiene una mentalidad, vean, aquí se está viendo que en sus raíces hay un rechazo ante los impuestos, ¿no? No les gusta mucho eso, ¿no? ¿Ok? O sea, no es que nos gusta no pagar, sino que haya muchos y sobre todo que se inviertan bien. De ahí sí tienen sus impuestos y son muy drásticos en medidas si es que no los pagas. Eso sí, pero es que te están llenitos de impuestos, eso no es así, ¿no? Entonces dice, estamos resueltos unánimemente a morir, ¿no es cierto?, como hombres libres en vez de vivir como esclavos, ¿no? Cosas célebres ahí, ¿no? Bueno, Carolina del Norte, del Sur, bla, 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 ¿no es cierto? Están ahí en las batallas. Ok, eso en detalles no nos vamos a quedar, lo que necesito es que sepan las ideas principales, ¿no? Más o menos en qué época se desarrolló,
¿Cuáles fueron las causas? Estamos viendo los impuestos, ¿no es cierto?, del té, del papel, ¿no es cierto?, de los documentos, del timbre, ¿ya? ¿No es cierto? Y pues el Congreso, después del de Nueva York viene el segundo Congreso en Filadelfia, ¿no? Pues una ciudad muy política, Filadelfia, ¿ok? Y allá pues se dieron justamente desmanes en estas últimas elecciones, ¿sí? Ahí acusaban que se robaron votos, pues decían que no, que ni sé qué, entonces, bueno, un relajo, ¿no? Allí se consideró la necesidad de empuñar las armas, ¿no es cierto?, en 1775, ¿no? Y el general, ¿no es cierto?, que dirige toda esta parte armada es George Washington, ¿sí? Que tenemos en el billete de dólar, ¿no es cierto?, el famoso George, ¿no? Entonces, el general de este grupo, ¿no es cierto? Él va para el lado militar, ¿no es cierto? Él está duro, es un duro militar, ¿ok? Entonces, proclama ya su independencia. Mire, aquí tenemos, esos son los padres de la patria que llaman los gringos, ¿no? Thomas Jefferson, ¿no es cierto? Él es en cambio en la parte ya política. Están en el acta de independencia, ¿no es cierto? Ya en tercer congreso en Filadelfia, mire, tercer congreso, el 4 de julio. Esta es la fecha, ¿no? Fecha clave. Por eso celebran su independencia en esta fecha, ¿no es cierto? ¿Ah? Ya anuncian el nacimiento de una nación, también se expone una filosofía de la libertad humana, eso es importantísimo, chicos, ¿sí? Estados Unidos es lo que es, digamos, ¿no es cierto?, económicamente hablando, y todo realmente, porque es poderoso, es porque se plantearon bien ciertas cosas, sobre todo el tema de libertades, chicos, ¿sí? Más que los franceses, ¿no es cierto? Ellos ya estaban con este asunto muy claro. Libertad humana, libertad para trabajar, ¿no es cierto? Para vivir, ¿dónde quiero vivir? ¿No es cierto? ¿Cómo quiero? Etcétera, etcétera. Claro que sí, todas esas libertades estaban contempladas. ¿Ok? Entonces, una filosofía de libertad humana. ¿Ok? Entonces, el 4 de julio, esta fecha sí es importante, ¿no es cierto? Que te grabes, que anotes. 4 de julio de 1776, tercer Congreso Continental en Filadelfia, sí, las colonias firman su acta de independencia. ¿Ok? Listo, claro, con combates, con guerras, con todo, ¿no? Así es facilito, como les digo, no, pues lucharon duro, ¿no? Ok, entonces aquí estamos, ¿no es cierto? Aquí está otro padre de la patria, ¿no? Hablamos de hace un ratito del Thomas Jefferson, perdón, retrocedo, Thomas Jefferson estaba aquí, ¿no es cierto? Y ahora vamos con el tercero que viene a ser Benjamin Franklin, ¿no? Está acá, Benjamin Franklin. Es el tercer, ¿no es cierto? Es de otros principales padres de la patria. Sí, él en cambio es más integrador, él va a Francia y a España para solicitar el apoyo de estos reinos para la independencia de Estados Unidos. Miren ustedes. En España no le va muy, ¿no es cierto? Sí, más bien en Francia le apoyan mucho más. ¿Sí? Se le apoyan mucho más. Y luego los gringuitos, ¿no es cierto? Ya los norteamericanos les devolverán el favor cuando Francia se quiera independizar también de su monarquía. Entonces, miren, manos que dan reciben, aquí está, ¿no? Sí, entonces, miren, tenemos Washington, tenemos Benjamin Franklin, tenemos a Thomas Jefferson, sí, son actores principales, ¿no? O sea, sin ellos no se puede concebir todo esto que pasó allá, ¿no? La famosa victoria de Yorktown, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El general Washington gana ahí. Se firma un tratado que se llama de Versalles, ¿no es cierto? En el cual Inglaterra ya reconoce la independencia y libertad y soberanía de las 13 colonias. Renuncia a sus posesiones. Esto se da, ¿no es cierto? En 3 de septiembre de 1783. Todo parte en el año 76, como vimos, pero tiene aquí este círculo que había comenzado. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que pasó, chicos, ¿no? Así se desarrolla, ¿no? En el largo de algunos añitos, ¿no es cierto? Se da toda esta revolución. ¿Ok? Entonces, sí, primera vez que una colonia se emancipa, por supuesto, es la primera, se declara independiente, ¿sí? Y se implanta con éxito el gobierno republicano y constitucional. Aquí sí, ya no hay monarquías, chicos. Es el primer lugar, Estados donde se rompe eso oficialmente. Al momento en el mundo entero, todo era monarquía, monarquía, monarquía. Era monarquía española, monarquía francesa, monarquía inglesa, ¿no? Este rato se rompe y ellos realmente fundan un Estado republicano. ¿Cuáles son las bases de la república, no es cierto? La separación de los poderes del Estado,
las elecciones y un marco legal, ¿cierto? Que es constitucional. Necesitas tener una carta madre, ¿cierto? Reglas del juego, básicamente, chicos. No sé quiénes de ustedes han jugado, por ejemplo, Monopolio, ¿cierto? O las cartas. Ya, vamos más fácil, ¿no es cierto? El 40 que aquí no quito, o cualquier otro juego de carta que tú hayas jugado. Si no hay reglas, pues entonces, ¿qué jugamos? ¿No es cierto? Desde un juego es tan indispensable reglas claras. No. A ver, si es que yo saco cierto en las cartas, entonces yo puedo cambiar, ¿no es cierto? Cualquier otro de los colores, ¿no es cierto? Que hay ahí de los palos que les... Entonces, ya. Pero, y si no respeto eso, entonces no se juega, ¿cierto? No vale. No. Entonces, es así. Nos planteamos en un marco legal que sirva y bien hecho desde un inicio, ese país va de largo. Entonces, por eso les decía, el éxito de estos juegos fue que se plantearon una constitución bastante buena, un sistema electoral que considera el voto de las minorías muy importante también, que lo protege. Entonces, por eso es que se han súper rápido, siendo que son un país nuevo, 1050, 1700 y pico recién se funda Estados Unidos, imagínense. Es un país nuevo realmente, versus China, que son 5000 años y cosas así. Y miren, en 200 años han construido algo bastante exitoso porque tienen esta constitución que es bastante buena, bastante libertaria, ¿no es cierto?, de respeto a cómo las personas quieran vivir. Entonces ahí está el éxito, ¿no? Se plantearon bien el juego, eso es todo. Ok, entonces, ¿qué más dice? ¿No es cierto? Los principios sostenidos en la Declaración de Independencia contienen los derechos naturales del hombre. ¿Sí? Antes de que, ¿no es cierto?, Francia promulgue sus famosos libertad, igualdad y fraternidad. En Estados Unidos ya los hubieran puesto en práctica, inclusive. ¿Sí? Por eso esta es la más importante evolución, es la norteamericana, sobre todo para nosotros, porque somos América, ¿no es cierto? América. Ellos fueron los que realmente dijeron, sí se puede tumbar la monarquía. Entonces ya agarraron fuerza toditos aquí en América para poder hacer lo propio con los españoles. ¿Sí? ¿Ya? Demostró que siendo libres los colonos gobernaban mejor, por supuesto, sin el yugo, la atadura de los monarcas ingleses, ¿no es cierto? Podían ser libres, ¿no? ¿No es cierto? Y no es que, ay, ya no está el rey, ahora vamos a morir, o sea, no. Pudieron perfectamente, ¿no es cierto?, realizar un proceso de elecciones y nombrar autoridades que sirvan, ¿no es cierto?, realmente a los mejores que en juego, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la revolución que repercute para la francesa. Al revés, por si acaso. Es la norteamericana la que repercute, le influye a que los franceses agarren ánimo y digan, sí, acá también estamos indemnizados, ¿no? ¿Ok? Y también para América como estamos acá, ¿no? Entonces, pregunta, ¿no es cierto? Si es que se le ocurre, una vez se le ocurrió, ¿no? Dijo, ¿cuál de las revoluciones es la impacta, ¿no?, o influye de mayor forma se dé la independencia sudamericana, tío, de las naciones sudamericanas? La respuesta es revolución norteamericana, no la francesa. ¿Ok? Bien. Entonces ahí sí, ¿no es cierto? Ya ambientado así por dónde va la cosa. Entonces obviamente Francia también dice, no, pues la monarquía está pesando mucho, hay gente que derrocha demasiado, así como reyes, princesitos y nobles y todo eso. Entonces sí, y la gente muchas veces muriéndose de hambre, pues aquí sí hay que cambiar la estructura. ¿Ok? Sin embargo, es lo que tienen que estar claros. En Norteamérica, digamos que tanta explotación, más que a los negritos, ellos eran bien en Norteamérica, y a los indios norteamericanos se eliminaron, les mataron. Un genocidio, se hacía ya, ¿sí? Entonces, digamos, no hubo tanta explotación para digamos, del inglés que ya vivía ahí en Estados Unidos. En cambio, en Francia sí hay una gran cantidad de gente que está explotada, que son los siervos. Recuerden que aquí tenemos los siervos de la gleba, que están en Francia, ¿no? Que no tienen mucha chance de tener ninguna propiedad ni nada, viven en las propiedades de los nobles. Estudian si es que el noble se permite, ¿no es cierto? Y nunca va a ser dueño de nada, entonces ellos sí son explotados, ¿ya? Pero lo curioso es que la Revolución Francesa no la hacen ellos. Uno pensaría, ¿no? Son todos los siervos que quedan de acuerdo y vamos a tumbarles a los reyes. No fue así. Fue una clase más bien privilegiada, que era la de los comerciantes, de los burgueses,
que sí tenían plata, que se llevaban bien con la aristocracia, que también explotaban a los siervos, ¿sí? Y son ellos los que promulgan o promueven, ¿no es cierto?, la Revolución Francesa. ¿Sí? Son los burgueses, no son la clase pobre. Y una gran cosa que es importante ver así, porque a veces uno pensaría, ah, revolución, qué maravilla, toda la gente pobre desde golpe. No, 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 no. Aquí fueron los burgueses porque ya querían, tenían más ambiciones y querían el poder. Por eso el tumbar a la monarquía era importante. Entonces tiene otro contexto la Revolución Francesa, ¿no? Más dice, ¿no es cierto?, los famosos ideales de la libertad, igualdad y fraternidad que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Ahí está, es una revolución burguesa liberal, porque fue esa clase social la que llevó adelante el movimiento. A ver, ¿qué criticaban de la monarquía? ¿No es cierto? Que tenían demasiado plata y no compartían. Y el rato que llegaron los burgueses al poder, cogieron toda esa plata y tampoco compartieron. ¿Qué criticaban también? Criticaban que los monarcas son, porque solo ellos deciden hasta quién debe vivir y quién debe morir. En el rato que llegan estos al poder, ¿no es cierto?, hacen exactamente lo mismo. Ellos deciden sin juicio quién mueve, sino a la guillotina. 12.000 guillotinados y total 2 millones de muertos de la Revolución Francesa, famosa, chicos, ¿sí? Entonces les digo, es diferente a la norteamericana. Esta no es con la misma, digamos, con la misma temática, ¿no? Aquí no son los explotados, no es que, no, no, no. Aquí son los burgueses que quieren el poder, punto, ¿no? Y están más, tanto o más tiránicos que los mismos monarcas a los que les tumbaron. Así de autoritarios, así de asesinos, así de sanguinarios. Por eso, ¿no es cierto?, el famoso Robespierre, aquí está la guillotina, ¿no? Eso era todo. Ya, sin juicio, sin nada, va a la guillotina. ¿Por qué? Porque tú eres religioso. Y como para mí tú religioso no sirves, entonces yo te guillotino. Tú eres noble, ¿sí? ¿Qué mal he hecho? No, tú eres noble, punto, a la guillotina. 12 la cabeza, ¿no? Se les pasó la mano de largo, ¿no? De largo, de largo. Aquí entonces otra cosa, ¿no? Otra cosa es la Revolución Francesa, ¿no? Entonces ahí está, ¿no es cierto? Va desde 1789, ¿no es cierto?, hasta no, pues hasta 1799, 10 añitos es esto, ¿no? Que realmente terrible, se llamó el gobierno del terror, chicos. No vayan a pensar, y también eso se ve de diferente, en cambio, en Norteamérica se da bastante tranquilidad, la gente se desarrolla, crecer como nación, ¿no es cierto?, libre, sin estar asesinando a nadie, ¿no? Y en cambio en Francia son, pero muerte tras muerte tras muerte, asesinato, asesinato, guillotina tras guillotina. Es un gobierno del terror, tanto que son tan terroristas, ¿no es cierto?, estos burgueses que se toman que serán matados, ¿no es cierto?, serán muertos por la misma guillotina. Sí, la gente, ahí que la gente ya, harta de que este otro tirano viene peor que el mismo monarca, al que tanto criticaban, pues entonces la gente ya se cansó y terminaron con estos burgueses. Ahí es donde surge el famoso Napoleón, ¿no? Pero antes de irnos ya, esto es importante, ¿no? Revolución Francesa, ¿no es cierto? Estados Generales, Asamblea Nacional, esto es importante, me gustaría que le tomen una fotito, ¿no es cierto?, para que puedan estar súper bien, ¿no es cierto? Ahí están los pasos, ¿no? Convención Nacional, directorio, consulado, etcétera, ¿no? Periodo monárquico en el 92, periodo republicano del 99, y de ahí va el imperio napoleónico, porque tampoco funcionó el periodo republicano. Lo que mal empieza, mal acaba, dicen los chicos, ¿no? Y una revolución, que fue simplemente una pugna de poder, fue para tomar el poder y hacer peores cosas que los propios monarcas, pues no tenía buen destino, buen puerto, ¿no? Ya, entonces eso pasa, ¿no es cierto? Y finalmente esto abre las puertas para el famoso Napoleón. Aquí están las asambleas, ¿no? Y de aquí viene el concepto de izquierda y derecha, que les habíamos dado en las primeras clases. Ustedes se acuerdan, bueno, le voy a revisar, ¿no es cierto? Hay en el centro, ¿no es cierto? Usted le puede ver que está en el centro una mesita, ¿no es cierto? Ahí está, digamos, los líderes, ¿no es cierto? Está todavía la representación de los nobles, del monarca y todo. Quienes se sientan a la izquierda, ¿no es cierto?, vienen a ser la gente que digamos, va a luchar
los privilegios que no tenían, ¿sí? Gente que no gozaba de privilegios, ¿no es cierto? Y a la derecha, que sí gozaba de privilegios, llámense tierras, educación, nombramiento de noble, ¿no es cierto? Lo que sea. Entonces ahí se da esa dicotomía, ¿no? ¿Qué más viene, no es cierto? Bueno, Luis XVI, María Antonieta, son justamente quienes promueven, o sea, sus actitudes, sus actos son los que promueven que esta guerra, sobre todo María Antonieta, ¿no es cierto? Que se dice que era una persona muy déspota, ¿no? ¿Ok? Bien, aquí viene otra cosa, ¿no es cierto? Despilfarros, correcto, así es. Bueno, los estados, básicamente, que son reuniones, más o menos como las colonias norteamericanas, se quieren hacer estados en Francia se hicieron estados para elegir representantes, ¿no? Y que cada uno vaya llevando sus propuestas y todo, ¿ya? Entonces también formaron su constitución, ¿no es cierto? Garantista de la libertad individual y la de prensa, ¿no? Y la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, son cosas muy buenas que, eso sí, pelearon por cosas así, digamos, en ese sentido estaba muy bien, ¿no? Bien. Ok, los estados generales, ¿no es cierto?, se habían reunido para establecer el orden, ¿no es cierto?, y la autoridad absoluta. Ujú. O sea, ellos esperaban realmente que el rey sea un poco más de condescendiente, que les entienda y todo eso. No, lo que recibieron fue más mano dura, ¿no? Entonces ahí sí que estalla pues esta cuestión de la revolución, ¿no? La Asamblea Nacional realmente es la que realiza el acto revolucionario, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ujú. Bueno, vamos pasando, ¿no es cierto? Es muy importante. El absolutismo monárquico francés al final, ¿no es cierto? Estaba por llegar a su fin. El absolutismo monárquico francés estaba por llegar a su fin. ¿Sí? Acuérdense, ¿no? Tipos de gobierno. Absolutismo monárquico, ¿no? Claro, claro. El rey decidía hasta quién vivía, quién moría, ¿no es cierto? Quería, pues, tenerle como amante a alguna de las chicas, ya que ya tenía su pretendiente, lo que sea, pues, problema, ¿no es cierto?, en que véngase con él, ¿no es cierto?, la chica, ¿no? Entonces era todo, ¿no? El tema de los reyes era muy, muy absoluto el poder, ¿no? Ok, entonces, bueno, van más revoluciones, ¿no es cierto? Ujú. Toma de la Bastilla era una cárcel, chicos, básicamente. Eso es, ¿no? Que le estamos viendo ahí en la foto, ¿no? Es una cárcel donde les encerraron justamente a los revolucionarios revoltosos, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí le hicieron prisión. Ok, entonces justamente van a liberarles. Lo que hacen los burgueses es armarse, unirse y van a liberarles a sus amigos que estaban ahí dentro de la Bastilla, ¿no? Eso es la famosa toma de la Bastilla. ¿Ok? Bien, ¿no es cierto? Entonces aquí están, ¿no es cierto? Formaron comunas, municipios, se fueron organizando ya, ¿no es cierto? De una manera que, como hoy ya nos organizamos democráticamente, juntas parroquiales, ciudades, provincias, lo mismo, solo que se llama estados, ¿no? Estados, ¿ok? Bien, y ahí está la declaración famosa, ¿ok? En este contexto será la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobados en agosto de 1789. Recuerden siempre el 789, ¿no? 789 más del 1000, ¿no es cierto? Te da la Revolución Francesa, ¿ok? Entonces ahí está, es una cartita como la que está ahí, ¿no? Obviamente, derechos del hombre y del ciudadano, ¿ok? Ya, pues aquí está la libertad, igual, y a la propiedad, ¿sí? A la propiedad. Decía, cuando ustedes oigan candidato o gobernante, peor, Dios no quiere, ¿sí?, que empiece a decir, ¿no es cierto?, que la propiedad, no, 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 no vamos a expropiar porque tenemos que ayudar a la gente que no tiene, entonces vamos a quitarle rico para darle al pobre. Cuando escuchen eso, están tumbando todo lo que es la base de una república, ¿no es cierto?, democrática, inclusive de los derechos más básicos humanos, como están aquí, derechos naturales. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir naturales? Que ningún Estado, ningún gobierno es el que te da, ¿sí? Nadie te puede dar un derecho, tú lo tienes por ser humano.
sea, porque tú estás concebido en el vientre de la mamá, ya tienes ahí derechos. No es que yo he estado y te digo, yo he estado porque soy Napoleón o porque soy Lenin Moreno, te doy el derecho a... No, no, eso no funciona así. Tal vez ellos son vigilantes y deberían vigilar porque esos derechos se respeten desde la concepción, ¿no es cierto?, hasta la muerte natural de la persona. Eso es lo que se trata de ver estos derechos naturales, chicos. No, no, cuidado, vayan a empezar otra cosa. Y por eso está la propiedad, ¿no es cierto? Derecho a tener tu propiedad. Como vimos, neolítico nos acompaña la propiedad privada. 12.000 años nomás de propiedad privada en el mundo. Al que diga, queremos tumbar la propiedad privada, entonces ahí sí, tumbemos la humanidad, es lo mismo te está diciendo. ¿Sí? Entonces, derecho a la propiedad, que tú tengas derecho a tener tu propio lugar donde vivir, claro, trabajándole con eso, entonces, por supuesto, porque no venga un papá de Estado a decirte, no, a mí me parece que usted no debe tener 1 hectárea, debe tener simplemente 200 metros, el resto vamos a regalar, ¿no? Eso no, cuando han hecho eso, que de hecho ha pasado, siglo pasado pasó en algunos países, pues los resultados han sido desastrosos, chicos, porque van contra un derecho natural. ¿Sí? Esta es la cosa. La igualdad, ¿no es cierto? La igualdad ante la ley, eso quiere decir. Igualdad, tanto el presidente Moreno como Rubén aquí, ¿no es cierto?, que están en esta clase, deben respetar la Constitución. Sí, si en la Constitución dice, ¿no es cierto?, en la ley nuestra, dice que hay bienes públicos y que deben respetarse. Entonces, por ejemplo, una estatua de Isabel la Católica, de Cristóbal Colón, de Rumiñahui, ¿no es cierto? Yo no puedo, pues por más Lenin Moreno que sea, agarrar un spray, ir a grafitearle, o peor querer tumbarle. Sí, porque la ley es tanto para él como mandatario como para Rubén, ¿no es cierto?, que está aquí. Por más que les cause, ¿no es cierto?, indigestión ver la estatua de Rumiñahui, de la Isabel la Católica, lo que sea, no es de esa la vía, porque está la ley. Eso quiere decir que estamos tumbando un Estado de Derecho. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir, y que no por ser ley no puede venir a hacer lo que le da la gana, o porque es una minoría indígena, por ejemplo. Ah, aquí pasó en Quito, hace ratito, en las fiestas de Quito, ¿qué quisieron hacer? Tumbar un monumento aquí en Quito. ¿Por qué? Porque son indígenas. A ver, y señor indígena, ¿usted está sobre la ley? ¿Quién le ha dado a usted potestad para tumbar un monumento? Nadie, ¿no es cierto? Eso es una falta. Y tiene multa, tiene prisión, tiene tantas cosas. Y usted hasta quiere que le graben en las redes sociales. Está mal. Lamento decirle que, a ver, si usted tiene un problema con Isabel Católica, que ya está muerta 500 años, ¿no es cierto? Primero le sugiero que vaya a un psicólogo, ¿no es cierto? Y segundo, ¿no? Y segundo, que vaya a una clase, ¿no es cierto?, de superprofe para que aprenda a respetar la ley, ¿no es cierto? Porque proteger, ¿cierto? ¿No es cierto? Estamos llamados a proteger esa institución, a quererla, ¿no es cierto? A amarla, porque ahí estamos poniéndonos de acuerdo. Acuérdense del juego de cartas. Qué aburrido sería si el que más plata tiene, ¿no es cierto?, dice, no, para mí las reglas del 8 loco van a ser estas. Y todos juegan en base a esa regla, y él rompe cuando le da la gana y todo. Chicos, ¿qué juego hablamos? ¿No es cierto? ¿Qué respeto al otro hablamos? Entonces, si nadie va a respetar, entonces no respetemos nadie. Entonces, si el señor que quiere venir a quebrar, a incendiar una parte de la ciudad, entonces yo también mañana agarro y me voy al campo y le incendio su propiedad, pues. Yo estoy seguro que no me va a aplaudir. Me sacará de un balazo, de un sablazo, de un machetazo, me ortigará, ¿no? Ah, ya. Entonces, ¿qué pasa? O todos respetamos o no. Ahí está. Por eso es importante ¿no?, igualdad ante la ley. Miren, chicos, que yo les doy ejemplos ahorita, criollitos, y que hoy pasa. Cuando no hay una idea de esto, de una república, de derechos humanos básicos, todo eso, cualquiera se cree con el derecho de venir y barrerlo. Ni el gobernante, ni el indígena, ni las mujeres, ni los jovencitos, ni los hombres, nadie sobre la ley. Eso te dice esto. ¿Ok? Y la inviolabilidad del individuo, ¿cierto? El cual no puede ser acusado y detenido sino en casos previstos por la ley. No es que yo mañana, ¿no es cierto?, Lenin Moreno agarro y le digo, aquí Job me cae mal. Sí, no sé, me cae mal, así que deténganle.
pero ¿y el juicio, la orden del fiscal, de un juez? No, 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 deténganle. O sea, eso se acabó. ¿Cuánto? 200 años atrás, chicos. Sí, 230 de hecho, para ser exactos, ¿no? Ya, ya no hay eso. No es que yo, porque soy el presidente, ¿no es cierto? Sí, o el fulanito de tal, le agarro y me limpio, ¿no es cierto? Todas las leyes, no es así. Aquí la inviolabilidad del individuo que no puede ser acusado y detenido sin juicio justo es, ¿sí? Sin un juicio justo, ¿ok? Hasta los peores criminales tienen derecho a juicio justo, chicos, ¿no? Entonces, esa es la base, ¿no? Entonces, libertad, igualdad, fraternidad salen aquí con este espíritu, ¿no es cierto? Ya, que se respete al ser humano desde que es concebido hasta que la muerte natural, ¿cierto? Que el Estado venga a ser este protector, ¿cierto? Ese es el rol realmente del Estado, ¿no? Ningún otro. Ok, entonces, ¿qué más? Bueno, siguen acá, ahí están ¿no? Luisa XVI y María Antonieta, ¿no es cierto? Ahí están haciendo su super selfie para nosotros, ¿no? ¿Qué más, no? Entonces, bueno, sigue detalles que no nos vamos a quedar, chicos. Perdón que le pase rapidito, pero... a ver, aquí está un tema, ¿no? Ya, obviamente, ¿no es cierto? Obviamente, esta gente quería, como les digo, son burgueses ávidos de tener el poder, pues quieren apropiarse de las cosas. A la mala. ¿Cómo es esa? La nacionalización de los bienes del poder. Claro, como los padrecitos, las monjitas, ¿no? Tenían sus edades, donde cultivaban, donde estudiaban, donde pasaban los libros, como les digo, si no hubiera libros, si no hubiera habido monjes, chicos, ¿no? Entonces, claro, esta gente, no, pues, la iglesia no hace nada, más bien, deme los terrenos a mí, pues. Entonces, les quitan las tierras, ¿no es cierto? Elección de sacerdotes de intervención del Papa, claro, por supuesto, aquí también dicen ya la independencia de la iglesia, o sea, forman ya la secta, ¿no es cierto? Ya sin, digamos, aval del Papa, y por voto, ¿no? O sea, ya le hacen política el asunto, ¿no? Ok, reducción del número de conventos y obispos, por supuesto, mataban a las monjitas degollándoles, como les decía. ¿Por qué? Por ser monjita. Tuba la guillotina, huele ley. Sí, ¿por qué? Porque obviamente consumían, ¿no es cierto? Eran dueños de propiedad. Entonces, hay que quitarles todo eso. A mí me está afectando porque yo, burgués, quiero apropiarme de todo, ¿no? ¿Ok? Entonces, así nace esta revolución. ¿Ok? Odio total contra la iglesia, ¿no? Las reformas religiosas aceptadas, por supuesto, los reyes eso no iban a aceptar, ¿ok? Entonces, y por eso les matan, ¿no? Aquí está, ¿no? Constitución del 91, ¿ok? Bueno, ¿dónde está esto? También hay algo importante. Anoten, por favor, la Constitución de 1791 es importantísima. ¿Por qué? Porque en ella está la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿sí? Y está también la división de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ok? Estas dos cosas son importantísimas, no se les puede pasar, por favor. Anoten, reanoten, estas son cosas de las que yo les digo, esto tiene mucho que ver con lo que toma CNC. Si no entiendes de esto, no puedes responder preguntas de ellos que son recontra capciosas y bien planteadas. Sí, algunas no tan bien planteadas y le hacen más difíciles, ¿no? No sé si es que a propósito. Ok, entonces, el padre de la división de poderes es este Montesquieu que le estamos viendo ahí en la foto. ¿Sí? Pues, ¿qué dice él? Para que sea realmente una república, tiene división de poderes. No, ¿por qué? Porque el sencillo de que, a ver, si estamos combatiéndole al monarca, que el monarca es el que tiene toda la decisión de todas las cosas, entonces queremos que la decisión no esté en una sola persona, entonces tenemos que hacer un sistema en el cual las decisiones vayan a diferentes personas, ¿no es cierto? Entonces hacen tres poderes. Él habla del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esa es la base de toda república hoy por hoy, chicos. Si no hay eso, no hay república. Se llaman estados fallidos, chicos. Cuando vemos, por ejemplo, un presidente como el Maduro, ¿no es cierto? Perfectamente podemos decir que es un estado fallido, porque el de Maduro decide todo. Él es el que está sobre el Congreso, él es el que está sobre la policía, sobre los jueces, él decide quién va a la cárcel, quién no va a la cárcel y todo eso. Y eso no es la república. Eso hace rato que ya no es república. ¿Sí? Es un estado republicano fallido.
¿sí? Él es el monarca, básicamente, ¿no? Él manda más ahí, ¿cierto? Otro, el Kim Jong-un, ¿no es cierto? El de Corea del Norte. No se mueve un pelo en ese país si es que no da él la orden. Fidel Castro en Cuba y sus sucesores como el de hasta ahora, ¿no es cierto? O sea, básicamente son como monarquías, chicos. Quiten la iglesia, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Quiten la iglesia, que era lo que hacían las monarquías antes, y son exactamente todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice Montesquieu? Muy, muy lúcido, este filósofo francés, tiene que haber división de poderes. Entonces, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿no es cierto? Entonces, cada uno va a hacer unas cosas y cada uno le va a respetar al otro en las cosas que hace. Entonces, el ejecutivo no se mete en el legislativo, en las decisiones, podrá decir lo que piensa, o sea, sí, pero dejará que el legislativo tome sus decisiones. Igual el judicial no le estará diciendo al gobernante cómo gobernar. Judicial aplicará las leyes que debe aplicar. Punto. Y no admitirá interferencias autoritarias, ¿no es cierto?, de ninguno de los otros poderes. No es que le llamó el congresista tal al juez y por eso es que dio el veredicto a favor, en contra, no, no. O el presidente, porque es el presidente, entonces ahí le vamos a todas las que hace, porque es el presidente, mi pana, ¿no es cierto? No, división de poderes, chicos. Este concepto es importantísimo, poderosísimo. Revolución Francesa, de las cosas buenas del legado que dejó. ¿No es cierto? ¿Qué filósofo? Montesquieu. Por bien anotadito, ¿no? División de poderes, legislativo, sí, judicial y ejecutivo. Y aquí yo les había comentado cuál era la, ¿no es cierto?, de nuestras repúblicas, digamos, americanas versus las repúblicas europeas. ¿Sí? Acá nosotros vamos a entrar en un proceso de elecciones donde elegimos el presidente y elegimos la asamblea. En Europa, así, ahí no eligen el presidente, ahí le eligen solo el parlamento, o sea, los asambleístas. Y ellos, una vez electos, le nombran al primer ministro. ¿Sí? Es así, esa es la diferencia del uno y del otro, ¿no? En ustedes, donde qué ha funcionado mejor, ¿no es cierto? Y quizás podamos hacer unos cambios ahí, quizás, ¿no es cierto? Si no, no. Bueno, pero la cosa es que lo hacen de esa manera, ¿sí? Por eso se llaman repúblicas parlamentarias, ¿sí? En cambio, nosotros somos repúblicas presidenciales, ¿no es cierto? Porque realmente acá nosotros elegimos al mandatario, ¿sí? Al primer mandatario. Pues miren, todo parte de aquí, chicos. ¿No? El ejecutivo, ¿qué hace? El legislativo, ¿qué hace? El judicial, ¿qué hace? Esta de una vez ya no sirve para cuando hablemos del Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Un Estado está dividido así, ¿no es cierto? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿no es cierto? Entonces, y cada uno a lo suyo y sin interferencias del otro. Claro, trabajará en conjunto, por supuesto. Deben hacerlo, deben reunirse, pero cuidado con estar exigiendo uno al otro cosas, eso no va. Más bien, apenas pase eso, deberían denunciarle, ¿no? Este presidente quiere que le hagamos, ¿no es cierto?, todo en la boca y dice que esto es lo que debemos hacer. Yo soy legislador, independiente del poder de él. Acá nosotros decidimos en la asamblea lo que es. Usted, presidente, allá en lo suyo, con sus ministros, lo que sea. Pero aquí me respeta, ¿no? Así debería ser. ¿No? Chicos, si estamos hoy por hoy en graves crisis económicas en Ecuador, es justamente por eso. Todito los poderes de la persona hizo, deshizo, que quedamos recontraendeudados, ¿no es cierto? Y con un montón de secuelas de corrupción, malgastos de dinero, un montón de cosas. Si es que ha habido otros pesos, ¿no es cierto? Otros pesos, ¿no es cierto? Real, pues no le dejaban. Otra vez te quiere hacer esto un ratito, usted no puede. Hasta aquí está la cosa, ¿no? Entonces, miren, así funciona realmente, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una cosa importante, ¿no? Acá, este me gustaría que leyendo, ¿ya? A ver si es que me puedes ayudar leyendo, mi pana, ¿no es cierto? Mi pana Rubén. Buenas tardes a todos. Revolución Francesa. Desarrollo la Asamblea Legislativa. Al terminar el trabajo de la Asamblea Constituyente, se convocó a elecciones para elegir los representantes. Iniciaron sus trabajos el 1 de octubre de 1792. Los asambleístas estaban divididos en dos bandos, los constituyentes o fuldenses, que promulgaban el mantenimiento integral de los poderes del rey, los jacobinos,
que defendían el establecimiento del gobierno republicano, es decir, la reducción de los poderes y atribuciones del rey. Gracias, pana. Chévere, así es. Dos grupos, ¿no? Constituyentes o fuldenses y los jacobinos. Podemos hablar tranquilamente derecha e izquierda ahí. Derecha, los constituyentes. A ver, lo que decían, claro, se hace falta que se forme una asamblea, se hace falta que discutamos, pero no le queremos volar al rey. El rey a la final sí debe seguir, digamos, existiendo, la figura de la monarquía, ¿sí? Ya, no porque el rey de turno me caiga bien o me caiga mal, o porque no sé, estoy ligado a alguna princesita de la nobleza, alguna cosa, no. No porque veían que la parte de la cultura, de la trascendencia de lo que había significado los reyes, Europa era lo que era por eso. Entonces yo decía, no podemos volar una figura así, tenemos que conservarla. Claro que tenemos que hacer un contrapeso ya con la asamblea, con esto de elecciones y todo, pero sin eliminar esto. En cambio, los jacobinos son los revolucionarios de izquierda, ¿no es cierto? Que dicen, no, ya no queremos saber nada, ustedes agarren su rey y vuélense, ¿no es cierto? Y lo que queremos es guillotinarles. Básicamente eso es. Que no exista la figura de que no exista nada, vamos a matarles a todos y punto, ¿no? Entonces, esos eran los dos bandos, ¿no? Ambos querían que hayan elecciones, ambos querían que haya asamblea, pero simplemente los jacobinos lo que querían es desaparecer, extinguir la figura del rey, ¿sí? Y en mal plan, ¿no? Obviamente, en mal plan, ¿no? Matarlo. Entonces, bueno, ahí están algunas guerras, ¿no es cierto? Esto no nos interesa mucho, esto no es. Bueno, ahí está el de Francia, la marsellesa, dicen que es del más bonito, lo que les debemos decir los ecuatorianos es que el nuestro es el más bonito y punto, ¿no es cierto? Bueno, la convención elegida por sufragio, bueno, 750 diputados, ¿no es cierto? Ya, ahí comienzan, ¿no es cierto? Aquí hay otras divisiones ya, andinos, los montañeses, la llanura, de acuerdo al lugar de donde y cierta tendencia, ¿no es cierto? Respetaba o no respetaba al rey. Era eso básicamente lo que se dividía, ¿no? ¿Ok? No, Luis XVI le hallan culpable, recibe su juicio y condenado a muerte, ¿no? Gobierno del terror, lo que les decía, ¿no es cierto? Lo que hubiera podido ser una revolución más al estilo norteamericano, más, digamos, y más dedicada a dar facilidades para trabajar y para quedarse, aquí se realizó realmente una caza de brujas, ¿no? Una matanza, pero vea, ahí está 2.000 personas en París solo en un año, chicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en 2 años, 12.000, o sea, imagínense. Y en total de todo lo que se considera el periodo de Revolución Francesa, 2 millones de personas, ¿no? Ese es el asunto. Es terrible, ¿no? Se convirtieron en algo peor que lo que criticaban, básicamente. Este es el personaje, ¿no? El famoso Robespierre, que le estoy viendo con cara de santito y todo eso. No. Para nada, ¿no? Para nada, el mismo demonio, ¿no es cierto? Que por justamente ser así, le pasaron por guillotina a él también, ¿sí? Sin necesidad de pruebas ni juicios a la guillotina, como les decía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque decía él, punto, ¿no? Entonces, no, pues de una tiranía, si se quiere, se le podría llamar al monarca, se pasó a otra. Entonces, eso no tuvo buen término, ¿no? Aquí está, ¿no? También va guillotinado y se lo ve, ¿no? Apenas 2 años le duró su aventura política, ¿no? Bueno, ok. Bueno, realmente este rato Francia es un desastre, chicos, sí, esa es la verdad, ¿sí? Es un desastre, porque están endeudados, están sin liderazgo, ¿no es cierto? Tienen una constitución nueva, pero que no la han aplicado, ¿no? Muy bien, ¿ok? Entonces, y hay muchos intereses, los burgueses realmente una plaga en este país, ¿no? Muy ambiciosos, quieren el poder por el poder, eso no dejó pues que digamos, se constituya bien lo que en la Constitución decía, ¿no? Ok, no, aquí no creo que hay nada representativo para su examen, ok. Bueno, entonces aquí está, ¿no? Etapa republicana, ¿no es cierto? Este es el consulado, ¿no? Ya. Simplemente lembramos porque es la antesala para que llegue Napoleón, ¿ok?
Napoleón, ¿no es cierto? Llega, ¿no es cierto?, de la ayuda de su hermano, ¿no es cierto?, dando un golpe de Estado. Claro, era fácil porque Francia era un relajo, ¿no es cierto? Entonces entra, o sea, él llega al poder por un golpe de Estado, chicos, ¿no? Ya, una comisión, ¿no? Una comisión, supuestamente para que haya tres cónsules y entre los tres tomen las mejores decisiones y todo eso, ¿ok? Ah, bueno, dice Napoleón, pero al paso, ¿no es cierto? Rápido ya se ganando el poder, ¿no? Rapidito, rapidito, no demoró nada casi, ¿no? Bien, el primer cónsul se hizo nombrar y de ahí ya fue a las mayores funciones del poder, ¿no? Un tirano, realmente, Napoleón, ¿no? Ah, Consejo de Estado, ¿no es cierto? Bueno, cuerpo legislativo, el Senado, miren, y aquí está el concepto del Senado, ¿no? Si han visto un poquito de noticias, ¿no es cierto? Las elecciones hablan del Senado, ¿no es cierto? Aquí está esta figura, ¿no? Dice que es un órgano, está dentro de lo que es el cuerpo legislativo, ¿sí? Es dentro del Congreso, digamos, ¿no? Pero es una cámara aparte que viene a ser, digamos, como una contrapeso un poquito, ¿ya? ¿Qué más hay aquí? Bueno, aquí está el primer cónsul, como dicen, ¿no es cierto? Bueno, crea el Banco de Francia, crea la administración de las contribuciones, centraliza la administración pública, por supuesto, porque él quiere acumular todo el poder y tomar las decisiones, y no directamente a los gobernantes de las provincias, a sus gobernadores. Entonces, claro, obviamente toda la gente es servil a él, ¿no? ¿Qué más dice? ¿No es cierto? Guerra contra Austria. Aquí comienza una serie de guerras, ¿sí? Donde él empieza a adquirir más poder fuera de Francia, ¿no? Con los que no pueden es con los ingleses, ¿no es cierto? Ajá, es un dictador, realmente. Ya les despachó a los otros cónsules, se quedó con todo el poder, ¿no es cierto? Am, Bien, quisieron quitar el poder varias veces, lo que estamos viendo aquí, pero no pudieron conseguirlo, ¿no? Bueno, lo que digamos un gran avance fue el tema de la eliminación del feudalismo. Con él realmente se termina esa parte. Claro, y tampoco le gusta la iglesia, ¿no es cierto? Ni la monarquía, por supuesto, porque le huele a que le pueden quitar el poder a nivel, digamos, de religioso, de las masas, ¿no es cierto? Como lo tiene la iglesia, o a nivel de lo que es la nobleza con sus monarcas, ¿no? Los dos le van a hacer para lo que es de poder. Entonces él dice, no, 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 pues esto no me conviene, quitemos del poder a estas instituciones porque yo soy el que quiere tener el poder, ¿no? ¿Ok? Listo, muy bien. Acá abajo, perdón, acá chicos están los pensadores, ¿no? Locke, Rousseau, Montesquieu son los filósofos y Voltaire, ¿no es cierto? Que revolucionan con sus escritos, con sus teorías, con sus ideologías, ¿no es cierto? Filosofía, ¿no? Que habla de libertades, habla de igualdades, fraternidades, ¿no? Muy bien, seguimos con Napoleón, es hasta 1814, ¿no? Napoleón cae en 1814 en una dramática pérdida de Inglaterra, se refugia en una isla, pues de ahí muere, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿ya? Pero claro, su paso viene a ser como un huracán en toda Europa, ¿no? Mm. Bueno, aquí está Napoleónico, como les decía, bueno, nos vamos a quedar en la figura de él. Simplemente, a ver, lo que sí, a ver, si han tomado sí de él, por si acaso, ¿no? Ya, lo que sí, ¿qué debemos tener en cuenta? Desde 1795 ya figura como un general, apenas con 26 años, chicos, ¿no? Muy exitoso en la parte militar, es un gran estratega, ¿no? Un gran estratega militar. Porque será la inspiración de un Simón Bolívar, por ejemplo. Mira que muchas de las cosas él aprendió de él, ¿sí? En cuanto al arte de la guerra, ¿no? O sea, muy hábil militar, ¿no? Am, Bien, emperador de los franceses, correcto. Sobre esto, por favor, tomen foto, anoten, verán que yo siempre les digo, ¿no? Esto es
no sé, de todo lo que estamos viendo que es importante, esto es más importante. De esto he tomado preguntas, las he nacido. Código napoleónico, chicos, sí. Fue hecho por la burguesía y para la burguesía, ¿sí? Ya. Por los dueños de las propiedades para la protección de la propiedad. ¿Ok? Tenía cerca de 2000 artículos, solo 100 del trabajo y cerca de 800 de la propiedad. Sí, o sea, como son burgueses, les interesaba era quedarse con las propiedades, como les digo. Quita la iglesia, no por decir que bestia, porque la iglesia, qué mal que está haciendo con propiedades, o no hace nada. No, porque ellos querían quedar eso, pues de hecho se quedaron, ¿no? Entonces, se permitía de asociaciones de empleadores, pero no de sindicatos. Vean qué diferencia, ¿no es cierto? Entonces, dice que el testimonio del patrón y no la del empleado, pues tenido en cuenta. ¿Ok? Entonces, el código napoleónico es bastante a favor de los burgueses, porque él gobernó con ellos, de hecho, ¿no? Es otro burgués más, realmente, ¿no? Entonces, busca quitar propiedades, busca dar facilidades y todos los beneficios a los dueños de las propiedades, digamos, a los empleadores, pero no a los sindicatos de trabajadores que ya se empezaban a formar. ¿Sí? Entonces, es el código napoleónico, ¿no? Es el código napoleónico. ¿Ok? ¿Qué más es de este código napoleónico? Mm, Sí, lo que acaba es con el feudalismo, chicos. Eso también es otra de las cosas que, como vimos en la anterior diapositiva, ¿no es cierto? Bueno, no retrocedo más, pero decía, ¿no es cierto? Abolición total del feudalismo, ¿no? Claro, ya él ya no quiere, pero lo que quiere es que ya se dé un paso a una economía burguesa, capitalista, sí, pero con todo el peso y beneficio para los burgueses. No les los empleados, ¿no es cierto? Ni quiere sindicatos, ni nada, ¿no? Todas las facilidades para los burgueses. Eso es lo que quiere Napoleón. O sea, el gobierno, ¿no? Con lo que diríamos ahora, gobierno para las élites. Sí, eso es todo. Todos los beneficios para ellos y pocos para los empleados. Ese es Napoleón y su código napoleónico, ¿no? Elimina el feudalismo, ¿no? Bueno, las batallas, ¿no es cierto? Ujú. Ok, regiones dominadas por Napoleón formaron gobiernos fieles a él, correcto. Claro, cada vez más, ¿no es cierto? Y la Europa de Napoleón, ¿no es cierto? Todo lo que está ahí en ese mapa estaba a cargo de Napoleón, chicos. ¿Sí? Todito. ¿Sí? Inglaterra, que es lo que está arribita, no es Gran Bretaña, ¿no es cierto? Y todo lo demás él llegó, ¿no es cierto? También Prusia le da valor, ¿no es cierto? Ellos tampoco se dejan. Pero todo lo demás que está por ahí, todo Suiza, Italia, todo eso, pues es obviamente Napoleón, ¿ok? Ya sea directamente, pero o sea, estados élites o aliados, ¿no? Y Inglaterra es el principal rival, ¿no es cierto? Como les había dicho, ya sabemos de eso, ¿no es cierto? Bueno, Portugal también llega hasta Portugal, ¿no es cierto? Obviamente invasión de España, ajá. Invade España, pero se le revela a los españoles, ¿no? Correcto. Ujú. Así es. El zar de Rusia rompió con Francia y también se van al, ¿no? Donde Napoleón pierde también, ¿sí? Ujú. Ahí explican, esto es curioso, ¿no? Hay una técnica en la vida militar que se llama la de la ciudad en llamas, ¿sí? O sea, si quieres, lo que hizo acá Rumiñahui con los españoles. Si van a conquistar una ciudad, pues ahí les dejo la ciudad de Topolvo, ¿no? Le quemaba. Entonces lo mismo pasa, ¿no? Los rusos, los de Prusia, realmente de ahí, ciudad en llamas, ¿no? Y obviamente sin provisiones, por eso, o sea, llegan a Rusia, pero les toca regresarse, o sea, es una derrota realmente la de Napoleón allá, ¿no? Bueno, Inglaterra, vemos que Inglaterra, va con Inglaterra el problema y poco pueden con ellos, porque hasta que pierde finalmente, ¿no?
Ya, entonces, ¿qué pasa, no es cierto? Es los más chicos en la historia y en la geopolítica. Entonces, si cae un grande, ¿no es cierto? Como Francia, que estaba haciendo ronchas ya después de haber pasado unos 10 años de aperro, ¿no es cierto? Con sus famosos gobiernos del terror, que la revolución, que ni sé qué, llega Napoleón y empieza a conquistar lo que se le viene en gana, ¿no? Entonces, y cae esto. Entonces, realmente de aquí Francia quedará muy dañada, fracturada, con muchas deudas por la guerra, por Napoleón, por todas las cosas, ¿no es cierto? Y será levantar de a poco. Entonces, mientras pasó todo eso, ¿no es cierto? En cambio, Estados Unidos ya va alrededor de unos 60 años, 50 años, ¿no es cierto? Ya desarrollándose a velocidad impresionante con esa constitución, como les digo, con la revolución industrial, el capitalismo, etcétera, etcétera, con un presidente como Abraham Lincoln, por ejemplo, ¿no? Es la parte, otra cuestión de filosofía, política, motivante para la gente y todo. Entonces, ellos van súper rápido. Y Francia se nos queda por estos conflictos internos, conflictos, ¿no? Entonces baja la influencia de Francia, ¿sí? Y obviamente sube la de Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué más? También hay otro imperio que está ya llegando a su fin, que es el español, ¿no es cierto? El rey español. Como Napoleón llegó hasta allá, produjo la guerra, gastos por aquí, gastos por allá, y encima que América también empieza ya algunos problemas por independizarse y todo esto, ya a España se le viene todo, ¿no? Es un bullying básicamente que pasa el Imperio Español, ¿no? Ajá. Entonces, claro, la invasión de Napoleón y la guerra que tuvo con España, obviamente benefició mucho para la independencia acá en Sudamérica, chicos. Porque si le debilitan a España por allá, entonces obviamente se van a descuidar y yo como sudamericano voy a tener más de hacer relajo aquí sin que me aplaquen tanto, ¿no es cierto? Porque allá tienen su propia guerra los españoles. Entonces es duro, pues, que se está cayendo a pedazos porque tiene mucha bronca, tanto allá los ingleses tampoco les querían, ¿no es cierto? Los ingleses se les robaban todo lo que los españoles llevaban de aquí de América, iban llegando, ¿cierto? Y los ingleses piratas, ¿no es cierto? Pagados por pues llevaban todo, robaban el barco y llevaban todo para la tierra, ¿no? Así nomás, o sea, nosotros ricos a los ingleses, chicos, ¿sí? Allá parte de nuestra fortuna acá. Ok, entonces ese es ahí, ¿no es cierto? El tema de Napoleón y Francia, ¿no? Es la influencia. Yo quiero que vean estas conclusiones, ¿no? Básicamente el código napoleónico, muy burgués, ¿no es cierto? Y ahí se termina el feudalismo y comienza el capitalismo. Totalmente burgués, pero, ¿no? Totalmente en favor de las élites de capital, ¿no? ¿Qué más de Francia? Es diferente a la norteamericana, como les digo, son burgueses ávidos y de dinero que hacen la revolución. Vean esas ambiciones, es quitarle a la iglesia, matar a los sacerdotes, monjitas, para que se con el terreno, o sea, no había otra razón más para estar matando así, y crueles, sanguinarios. Entonces, mientras está en esas guerras y llega un loco, ¿no es cierto?, tiránico como el Napoleón, o sea, ya, pues, la cereza del pastel. Entonces, Estados Unidos, mientras tanto, hace como la espuma, aprovecha, ¿no? Aprovecha. ¿Ok? Entonces, ese es un gran resumen de lo que hemos visto, ¿no? Creo que podemos avanzar, si nos quedan 5, sí podemos ir con la revolución liberal para terminar esta clase, ¿ok? Vamos con las revoluciones liberales. Entonces, vamos, revoluciones liberales, ¿no es cierto? Como hablamos, con algunos pensadores, ¿no? Siempre, siempre, chicos, para que una revolución se dé, como la que hablamos y la que les puse para su martes, ¿no es cierto? Que era solo de que analicen lo que está pasando en China, ¿cierto? Siempre, siempre es a través primero del pensamiento, ¿sí? La cultura del pensamiento, que ¿dónde se ve reflejada? En los libros, en esta época, en los libros, en los periódicos, ¿sí? Hoy te diría en las redes sociales, pero siempre ha habido una ideología, ¿no es cierto? Un pensamiento que marque el ritmo de una época. Entonces, para que llegue la revolución liberal a la práctica, ¿no es cierto? Que si liberalice la economía, liberalicen las personas y tanta cosa, primero surgió a nivel de mente, de pensamiento, de libros. Pues aquí hay pensadores que son los que les vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos, por ejemplo, Benjamin Constant, ¿cierto? Benjamin Constant, este es inglés. Tenemos Giuseppe Mazzini, ¿no es cierto? Que es un analista que tiene mucho que ver con
el liberalismo, ¿ya? Entonces ahí sí, pues ya con eso, ¿qué escriben estas personas, no es cierto? Vamos a ver, ¿no es cierto? Libertad individual, ¿sí? El medio para conseguir el progreso, la libertad individual, individual, ¿ya? ¿Qué más nos dicen, no es cierto? Ya otra vez, son los burgueses que planifican esto, ¿no? Son los burgueses, vayan viendo, ¿no es cierto?, dónde va centrando toda esta gran revolución que se da en el mundo, esa liberal, capitalista, burguesa, ¿cierto? Ya, ¿qué más dice? Bueno, es un movimiento político, ¿no es cierto? Se da a la par de la revolución industrial, por supuesto, es la base ideológica de la revolución industrial, ¿cierto? Ya, el poder de la burguesía, ¿no es cierto? La instauración de un orden está basado en la riqueza y no en los privilegios. Pues ahora ya no tienes que ser de apellido noble de sangre azul, pues. Tienes que tener plata. Es lo que te dice el liberal, ¿no es cierto? Ya, ahora tú puedes tener las mismas, sentarte en los mismos restaurantes, los mismos lugares de placer y todo eso, porque tienes plata. La plata es la que te permite, ¿no es cierto?, que tú tomes casi que los mismos privilegios de un monarca, ¿no? Eso es lo que te dice, ¿no? Eso es una nueva monarquía, pero centrada en el, digamos, algo así, la burguesía, ¿no? ¿Ok? Aquí estamos 830, por ahí fue la cosa, ¿no es cierto? Una de esas es el sufragio censitario, por favor, anoten este sufragio censitario, chicos, censitario. ¿Sí? ¿Qué dice, no es cierto? Un sistema electoral que permite solo de la población que contara con ciertas características. Acuérdense que también esto no es nuevo. En Grecia ya era así. Votaba todo el mundo, votaba quienes tenían cierto nivel, ¿no es cierto? Propietarios de cosas, eran libres, era gente también educada, etcétera, ¿no es cierto? Ellos eran los que votaban. Aquí es lo mismo. El burgués quiere lo mismo, ¿sí? Quiere que se dé el sufragio censitario. Dice, ciertas personas nomás debemos elegir a los gobernantes, ¿no? Voltaire, ¿no es cierto? Aquí está Voltaire, ¿no es cierto? La defensa de las libertades de pensamiento, conciencia y asociación, ¿no es cierto? Debemos ser libres para expresarnos, ¿no es cierto? Para decir las cosas. La división de poderes del Montesquieu, ¿no es cierto? Bueno, división, desigualdad, libertad, aquí estamos viendo todos estos principios, ¿no? Son burgueses que hablan de estas cosas, ¿no? Ojo. O sea, le adornan bonito, hablan bonito, escriben bonito, ¿no es cierto? Obviamente es para cogerse el poder ellos. No es que estaban pensando realmente en los pobres o lo que sea, no. No hay mayor cosa en ese sentido, chicos, ¿no? ¿Ok? Entonces, el nacionalismo, ¿no es cierto?, que está totalmente ligados con el liberalismo, ¿sí? Ligado totalmente, ¿no es cierto? Dice, ¿no es cierto?, una doctrina, ¿cierto?, que surge a finales del siglo XIX, cuyo origen se remonta a la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, ¿no? La soberanía del pueblo prima los monarcas absolutos. Eso dice el nacionalismo en su raíz. La soberanía del pueblo, ¿no es cierto?, frente a los monarcas absolutos. ¿Ok? Y ya con una estructura de que el pueblo es del francés, ¿no es cierto? El otro pueblo es del alemán, el otro es del inglés, el otro es del norteamericano, ya con una cultura, con unos límites ya bien establecidos, ¿no es cierto? Podemos hablar de nacionalismo. Entonces, es algo geográfico, es algo cultural, es algo también de soberanía, ¿no es cierto? Soberanía. ¿Ok? Entonces, y bueno, se marcan dos tendencias dentro del nacionalismo. La conservadora, y de aquí viene el conservadurismo, que también vimos las primeras, recordarán, que defiende la nación como una unidad basada en sus raíces históricas diferenciadoras, la lengua, las costumbres, del orden social. Por ejemplo, me encanta algunos de los discursos de Trump, ¿sí? Del presidente de Estados Unidos cuando tomó el poder, por ejemplo, al inicio. Él es un conservador, sí, muy, buen ejemplo para lo que estamos. Él decía, tenemos que hacer América grande otra vez, ¿no es cierto? Somos un país grande, hemos sido gigantes, ¿no es cierto? Eso es ley y orden, ¿no? Entonces, todo esto te va diciendo, ¿no es cierto? Entonces, pero este es un conservador. Acá en Ecuador, por ejemplo, uno emblemático es de García Moreno, ¿no es cierto? No es cristianas, católicas, deben estar sobre todo, ¿sí?
eso debemos gobernar y toda esa cosa. Las raíces históricas diferenciadoras de un pueblo, de una nación, ¿cierto? Ese es el nacionalismo, ¿cierto? Entonces decimos, es que los mexicanos son súper nacionalistas. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque donde vas, ¿no es cierto?, no quitan su hablado, ¿no es cierto? Te preparan un taco con el mayor orgullo que tienen, ¿no es cierto? Y te cantan una ranchera, se visten mariachi, no le ves ninguno de ellos que esté acomplejado por decir, es que yo vengo de allá, que se canta el mariachi. No, pues estoy orgullosos de eso. Inglés, ¿no es cierto? Un alemán con sus cerveza, ¿no es cierto? Está feliz de la vida con todas esas cosas, ¿no es cierto? Sus culturas, que venimos de los teutones, de tantas cosas. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, el conservadurismo va a tratar de ir a las raíces, a las bases históricas, diferenciadores, y de ahí buscar la unidad en la nación, ¿ok? Ese es el nacionalismo. Ahí el otro, el nacionalismo democrático, ¿cierto? Obviamente dice, inspirado en las ideas del italiano Mazzini, según la cual la idea de nación lleva implícita la libertad de los... Entonces, aquí te dicen ellos, en cambio, te dicen los demócratas, te dicen, no, pues, nosotros lo que creemos es que sí, sí, la cultura, entonces, pero más le construimos una nación en base a la elección, la libertad de elección de nuestros gobernantes. Ahí podemos hablar que está ¿ok? ¿Ok? Entonces, ahí, ¿cierto? Y ahí viene un tema que es escabroso, ¿sí? Entonces, con esos conceptos, ¿no es cierto?, de lo que es nación, nos metemos, ¿no es cierto?, ya años 1820, ¿no es cierto?, revoluciones liberales. ¿Quiénes crean estas revoluciones liberales? Como les digo, son gente que quiere el poder, que todavía no lo tiene. Ahí llegamos, por ejemplo, a uno de estos grupos que se llaman, ¿cierto?, carbonarios o decembristas, no importa, ¿cierto?, que eran básicamente una reunión, ¿no es cierto?, estudiantes, de intelectuales, liberales, ¿no es cierto?, y trabajadores organizados, y pero que se reunían de manera secreta. Hasta el día de hoy existen y se siguen reuniendo de manera secreta, ¿ok? No tenían el poder en ese entonces, pero ya se dan cuenta de cómo pueden tomar, cómo han cambiado las cosas. Hay la Revolución Francesa, hay la Revolución de, ¿no es cierto?, Norteamérica. Entonces, están tumbando estos primeritos dicen, hay que tumbar la iglesia, hay que tumbar los reyes, y ahora tenemos que apropiarnos cómo de nosotros no solo es de elecciones, también podemos sin elecciones, no hay ningún problema. Sí, tendrán gente a la que política, pero también ellos, a nivel de estas sociedades secretas, empiezan a reclutar gente a las cuales, ¿no es cierto?, con las cuales que no necesitas de estar en un gobierno. Simplemente, ¿no es cierto?, o sea, oficialmente el gobierno masónico, ¿no es cierto?, atrás del gobierno. O sea, basta con que tú les laves del cerebro a los que están en el gobierno, les hagas partes de tu masónico y tendrás el poder de todo. Es así como se forman esta asociación. ¿Ok? Pues claro, miren cómo se va dando. Y ellos son pues los que generan este liberalismo, ¿no es cierto? Y el capitalismo salvaje, si ustedes lo quieren ver, que es lo que pues da mucha prosperidad, sí, 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 sí. Pero también tiene muchas cosas, lo que les decíamos en otras clases. Pero son ellos, son estas, ¿no es cierto?, las que buscan ahora el poder, ¿no es cierto? Ya lograron tumbarles a los reyes monarcas, a la iglesia. Vacío de poder. Y ahora, ¿quién lo asume? Nosotros tenemos que asumirlo, lo que dicen los masones. ¿Ok? Es lo que te dicen, ¿no? Entonces, son revoluciones liberales en este sentido, ¿no? Bueno, de aquí sí, pero esta basecita al menos quisiera que se quede, ¿no? Liberalismo, nacionalismo son conceptos ya, ¿no es cierto?, que nacen ya en este siglo, ¿no es cierto?, XIX, ¿ok?, de la mano de Inglaterra, Francia, allá es donde se da toda la lógica filosófica para poder tomar el poder. Básicamente, chicos, lo que ustedes deben saber, ¿cómo tomar el poder? Eso es lo que se preguntaba. No cómo yo voy a servir mejor a mi prójimo, me hago más un misionero. No, 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 no. ¿Cómo tengo el poder? Tengo que tumbar a la iglesia, le tumbo. Tumbar a los monarcas, les tumbo. Tengo que hacerme una ley, por favor, pues me hago, pues. No hay ningún problema. ¿No es cierto? Entonces, es de eso lo que empezarán a discutir, ¿no? Cómo yo logro el poder. Y eso está hasta ahora, por si acaso, ¿no? Entonces, chicos, básicamente en eso queda.
No me ha presentado nadie el delito, y yo que eso mismo quisiera que analicen, más otra cosa más que les voy a mandar explicada, yo sé que están en clases ya de física, ¿no es cierto? Entonces, no queremos tampoco sacarles tanto el aire, pero sí necesitamos avanzar. Un par de cositas te voy a mandar también en el chat, como para que pongas atención, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué alguna preguntita? Fui súper rápido, sí les previne que iba a ir así ahora, porque es bastante abundante el tema, ¿no? Como en todo en sociales. Entonces, no sé si hay alguna preguntita, ¿no es cierto? No, pues nos veríamos de aquí el otro martes. 2 horas nada más, chicos, por favor. Lo uno, por favor, al día en pagos mañana, hasta mañana, les agradecemos de todo corazón, ¿no es cierto? Y lo segundo, tienen las clases de física, tienen jueves, ¿no es cierto? Y tienen sábado. Te quiero algunas semanas con eso, ¿no? Cualquier duda en su inscripción, debe estar la plataforma activa, veamos cómo les va, me pregunta. Ok, chicos, sin más, bye bye. Adiósito.